Bueno, vamos a arrancar con el tema de función polinómica. El otro día estuvimos viendo a grandes rasgos qué comportamiento tenía la función. Vimos que ya no solo tenemos la x al cuadrado, sino que la x puede tener varios exponentes, siempre tratándose de números enteros positivos o números naturales. Voy a explicar un poquito qué es lo que se debe hacer en cada uno de los ejercicios sobre los cuales ya podemos avanzar. En este caso nos pide graficar cada grupo de funciones en un mismo eje, es decir, en un solo eje cartesiano nosotros vamos a dibujar estas 4 funciones y en otro estas 4. ¿Sí? ¿Cómo lo vamos a hacer? A través de una tabla de valores. Vamos a tomar valores, generalmente tomamos valores entre el -3 y el 3, vamos a reemplazar en cada renglón, por ejemplo, si tomamos el -3, vamos a reemplazar el -3 por la x, y lo vamos a elevar al cuadrado, luego vamos a hacer lo mismo con el -2, con el -1, igual que veníamos haciendo con la función cuadrática. No se olviden que cuando tomamos números negativos, es todo el número el que está elevado a ese exponente que tengamos. Eso es importante porque si nosotros tenemos un exponente par, el resultado de esa potencia nos va a quedar un número positivo. Entonces, si no lo tenemos en cuenta y elevamos solamente el número sin tener en cuenta el signo, bueno, nos va a dar otra cosa. ¿Bien? Una vez que tenemos las 4 gráficas hechas en el mismo eje cartesiano, lo que vamos a hacer es contestar estas preguntas en función de lo que veamos. Es importante que esas gráficas nosotros o las hagamos con distintos colores o le asignemos un número, ¿sí? Como para después poder identificar y ver qué pasa. Nos pregunta cuáles son crecientes en todo su dominio, cuáles son decrecientes, cómo influye el valor de A. A ver, nosotros tenemos acá una forma, ¿sí? La forma nos dice, A es el valor que multiplica a la X a un determinado exponente. En realidad, acá el A tiene que ver con lo que se llama el coeficiente principal. Si nosotros nos fijamos en esta función polinómica, solamente tenemos una sola X por función. Es decir, que no tenemos todo un polinomio armado, sino que tenemos un monomio, se llama así, un polinomio de un solo término. El número A, o el valor A, es el que multiplica a la X, ¿sí? A la X elevada al mayor exponente, pero como acá tenemos solamente uno, no nos va a afectar. En el caso de que no haya nada, es un 1, que como es un 1 no se pone, pero al momento de analizarlo debemos saber que hay un 1. En este caso tenemos un -2, en este caso otra vez tenemos un 1, y en este caso tenemos un 0,2. ¿Bien? Después nos pregunta el n. El n vendría a ser el exponente, fíjense que lo tenemos acá, el n. Voy a dar un poquito más de zoom. Entonces, el exponente, bien, nos va a determinar qué pasa con la gráfica. Acuérdense que nosotros vimos la semana pasada que tenían diferentes comportamientos cuando los índices eran pares y cuando eran impares. Ahí van a ver otra cuestión. ¿Cuáles son crecientes en un intervalo y decrecientes en otro? Eso lo van a marcar. ¿En qué caso la imagen son los reales? ¿Sí? Nosotros ya lo vimos eso la semana pasada y vimos que si una función tiene tiene exponente impar, ¿sí? Como término
como término principal, es decir, que su mayor exponente es un exponente impar, la gráfica iba a ocupar toda la imagen. ¿Por qué? Porque vimos que cuando las raíces eran pares, volvía, ¿sí? Como en la función cuadrática. Por ejemplo, si son 4 raíces, iba a tener este comportamiento, ¿sí? Entonces nuestra imagen iba a quedar restringida, ya sea por un punto mínimo o por un punto máximo. En cambio, cuando tenía 3 raíces, tiene 3 tramos, ¿sí? Crece, decrece y vuelve a crecer. O sea, viene creciendo desde el menos infinito, decrece y crece hasta el infinito, o a la inversa. Esto sucede siempre que tenemos cantidad de raíces impares. ¿Bien? Después nos pregunta cuál es la imagen de las otras funciones, es decir, de las pares, de las que tienen un punto máximo o un punto mínimo, y cómo influyen los valores A y C. C es, en este caso, el término independiente, lo que sería la ordenada al origen, que si nos fijamos acá, este no tiene, este es -2, este es 1. Estos que no tienen, ¿qué valor va a ser? Y va a ser 0, ¿sí? Si le sumo 0, no afectan nada, y por eso es que no se escribe. Pero es importante tenerlo en cuenta. ¿Qué otra cosa? ¿Y cuáles tienen máximo, mínimo? Y en este caso, ¿cómo es n en las funciones? Era lo que les decía recién. Aquellas funciones que tienen máximo o mínimo, el n, o sea, el exponente, va a ser par. En este caso de acá vamos a ver que estas gráficas van a tener máximo o mínimo. ¿Bien? En este caso de acá tenemos una fórmula. A ver, voy a sacar un cachito de esto. Así, tenemos una fórmula. En la fórmula nosotros podíamos ver cuando tenemos la función expresada en forma factorizada, es decir, como multiplicaciones, podemos ver las raíces. Entonces, en función de ver las raíces, podemos ver a qué gráfico se asemeja, ¿sí? Nosotros acá tenemos 1, 2, 3 raíces. Entonces, en principio podría ser este, podría ser este, podría ser este, pero no podría ser este. ¿Por qué? Porque nosotros acá, si bien tenemos 3 raíces, esta raíz es doble, ¿sí? Recordemos que el otro día vimos que cuando tenemos 2 veces la misma raíz, o cantidad par de la misma raíz, la gráfica rebota en el eje X, ya sea por arriba o por abajo, pero rebota. Es decir, nosotros acá tenemos 3 raíces, ¿sí? Que serían -3, 0 y 2. Pero 0 es una raíz doble, ¿sí? Para que corresponda a esta gráfica, nosotros acá tendríamos que tener la x elevada al cuadrado. Entonces ahí sí sería 0 una raíz doble, pero no es el caso. Después, ¿qué otras cosas nos podemos fijar acá? Nos podríamos fijar la ordenada al origen. Pero fíjense que la ordenada al origen en los 3 casos es 0. Entonces, la otra opción que tenemos para descartar es ver un punto o 2 puntos, ¿sí? Reemplazando acá. Y por último, lo que podemos ver es qué pasa con este coeficiente, si es positivo, si es negativo. Eso va a determinar el comportamiento que tenga la gráfica. ¿Bien? Así que esto va a ser una tarea de descarte. Lo mismo sucede acá. Tenemos que asignarle a cada gráfico la fórmula que le corresponde. Nosotros tenemos 6 fórmulas y tenemos 4 gráficos, así que va a haber 2 fórmulas que van a quedar descartadas. ¿Qué cosas miramos? Primero que nada, la ordenada
y las raíces, ¿sí? Nosotros podemos ver que todas las funciones son de grado 5, por lo tanto, como es de grado impar, va a ser una gráfica que va a ser, que va a ocupar todos los reales, ¿sí? Y por lo que vemos acá, todas tienen este comportamiento. Con respecto a la ordenada, esta no tiene, esta no tiene, esta no tiene, esta sí tiene, ¿sí? Esta es la única fórmula que tiene ordenada al origen. ¿Qué quiere decir? Que esta fórmula tiene ordenada al origen 3, en cambio todas las demás tienen ordenada al origen 0. Entonces acá nos permite encontrar ya una de las fórmulas de gráfica. Después, con respecto a las raíces, en este caso va a ser 0, en este caso va a ser 0 y en este caso va a ser 0. Nosotros tenemos dos gráficas con raíces 0. Bueno, vamos a tener que buscar a través de algún reemplazo, en algunos puntos, a qué gráfica o a qué función corresponden estas gráficas, ¿sí? Descartando y estando seguros de que es esa y solo esa, ¿sí? O sea, de que no podría ser otra de las fórmulas. En este caso, la raíz, recuerden que si acá tenemos un -3, la raíz es aquel valor que hace que todo esto me dé 0. Es decir, que la x debería estar reemplazada por un 3. Bueno, si nosotros nos fijamos, hay una de las gráficas que tiene raíz 3. Y en este caso de acá, la raíz sería -3. Si reemplazamos a x por -3, esto se nos hace 0. Siempre que tengamos un paréntesis, la raíz es el numerito con el signo opuesto. Bien, en el caso este, nos encontramos con que no hay ninguna que tenga raíz -3. Bien. Ahora vamos a trabajar un poquito con esto. Dice, completar el cuadro con estos datos, hacer un gráfico aproximado de cada función. No es necesario hacer tabla de valores, ¿sí? ¿Por qué? Porque vamos a trabajar desde los elementos de la función. Dice, ya que con las raíces y la ordenada será suficiente para realizar. Bien, vamos entonces, vamos a agarrar esto. Vamos a ver cuáles van a ser las raíces. Dijimos que eran los números que estaban entre paréntesis, pero los valores opuestos. ¿Bien? Entonces, sería -1, 3 positivo, vamos a dejarlo aquí +3, y +5. ¿Bien? Eso a nosotros nos permite al menos poner en la gráfica esos puntos. ¿Bien? Entonces vamos a ir al graficador. Dijimos que eran, me divido yo, -1, 3 y 5. -1, 3 y 5. Bien, nosotros podemos saber, podemos deducir que esta gráfica va a ser así o que va a ser así. ¿Sí? Ahora vamos a ver qué pasa con el resto de los valores. Bien, ordenada al origen. La ordenada al origen la sacamos de hacer la siguiente cuenta. Multiplicamos 1 por -3
por menos 5, ¿sí? Multiplicamos los numeritos que están solos dentro de esos paréntesis. Si tuviésemos, como en este caso, un número afuera, también estaríamos multiplicando ese número. Bien, este resultado me da 15. Entonces, la ordenada al origen, en este caso, es 15. Vamos a ver qué hago con el gráfico. Primero que nada, le voy a dar zoom porque bien. Ahora vamos a marcar esta ordenada al origen que debe estar más o menos por acá. ¿Sí? Eso ya nos permite poder hacer la gráfica. ¿Por qué? Porque sabemos que en este tramo tenemos un punto por acá arriba. Por lo tanto, la gráfica tiene que venir desde, a nivel imagen, desde el menos infinito, subir al menos hasta el punto de la ordenada, va a seguir un poquito más, baja y vuelve a subir a partir del punto. Bien, eso solamente nos va a permitir hacer una gráfica aproximada. ¿Para qué? Para después poder hacer, sacar los intervalos de positividad y de negatividad. Entonces teníamos, esto era x más 1 por x menos 3. Si tienen si pueden descargarse el graficador va a ser buenísimo porque les va a ayudar a poder cotejar estas cosas. Bien, entonces fíjense que efectivamente, como les decía, la gráfica viene desde el menos infinito, sube hasta un punto máximo relativo, que no importa exactamente cuál es, porque no lo vamos a analizar, atraviesa el punto 3, baja un poco y vuelve a subir en el punto 5. Bien, eso lo que me permite saber es que hasta menos 1 tengo imagen negativa, entre menos 1 y 3 tengo imagen positiva, entre 3 y 5 vuelvo a tener imagen negativa, y de 5 en adelante tengo imagen positiva. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer ahora? Completar con lo que acabo de observar en la función. Vamos a ir de nuevo acá, y dijimos que el intervalo de negatividad estaba entre menos infinito y 1. El intervalo de positividad estaba entre entre 1 y 3. Fíjense que estoy usando los valores de las raíces. ¿Por qué? Porque los valores de las raíces son los que me determinan si es positivo o negativo. Después, ¿qué pasa? Entre 3 y 5 vuelve a ser negativo. Entonces acá le voy a poner unión, porque tengo dos intervalos de negatividad. Entre 3 y 5. Y acá pasa lo mismo. Desde 5 a infinito es positivo. Bien, lo mismo vamos a analizar en todas las otras funciones. Otra cosa que vamos a ver y que de todos modos lo vamos a volver a ver en clase es cómo hallar la ordenada cuando nosotros tenemos
una situación en la cual ya no tenemos la función factorizada, ¿sí? Y necesitamos hallar las raíces, la ordenada la vemos, ¿sí? La vemos en general la vemos a simple vista. Por ejemplo, vamos a analizar esta función. Nosotros acá tenemos menos 20 sin x. Entonces, en este caso, nuestra ordenada es menos 20. En este caso, no tenemos ordenada. ¿Por qué? Porque todos los términos tienen una x. Entonces, nuestra ordenada va a ser 0. Bien, vamos a tomar esta función. Si bien acá ustedes tienen la explicación con un ejemplo, yo lo que quiero desarrollar uno para que veamos cómo se hace. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a tomar los valores solitos, ¿sí? De estos términos. Es decir, voy a tomar el 2, el 3, el menos 12 y el menos 20. Pero primero voy a sacar los divisores de 20. Recuerden que los divisores son los números por los cuales podemos dividir a un número entero y obtener como resultado otro número entero. Entonces, los divisores de 20 van a ser 1, menos 1, 2, menos 2, el 3 no, porque 20 no es múltiplo de 3, 4, menos 4, 5, menos 5, 10, menos 10, y 20, y menos 20. Bien, y vamos a calcular también los divisores del término principal. Para aclarar, estos serán los de 20, y estos son los de 2. ¿Sí? Los de 2 va a ser 1, menos 1, 2 y menos 2. ¿Bien? Ahora, nosotros las posibles raíces que vamos a calcular acá tienen que ver con la relación entre estos divisores. Es decir, nosotros tenemos que tomar todas las combinaciones posibles entre, por ejemplo, 1 dividido 1, 1 dividido menos 1, 1 dividido 2, 1 dividido menos 2. Lo mismo con el menos 1, con el 2, con el menos 2, con todos. Entonces, las posibles raíces van a ser, y acá voy a poner lo voy a simplificar escribiendo más menos, porque si no. Primero voy a poner todos los números de arriba, ¿sí? Nos estamos quedando sin tiempo, así que solamente voy a dejar en este video cómo calcular las posibles raíces, y la semana que viene seguimos avanzando. Entonces, más menos 1, más menos 2, perdón, más menos 2, más menos 4, más menos 5, más menos 10, más menos 20. Y ahora lo que voy a hacer es hacer lo mismo, pero teniendo en cuenta los divisores de 2, ¿sí? Entonces,
Si el 1 lo divido por 1 me da 1, ya lo tengo. Así que ese no me va a interesar. Lo que voy a tomar es el más menos 1/2. ¿Sí? Sería 1 dividido 2. ¿Sí? Es decir, voy a tomar estos, porque los 1 ya los tengo acá. Así que este no me interesa. El 2, si lo divido en 2, me da 1, ya lo tengo. El 4, si lo divido en 2, me da 2, ya lo tengo. El 5, si lo divido en 2, me da 5/2 y no lo tengo. Entonces ese lo voy a agregar. Agregar más menos 5/2. Bien. Con esas posibles raíces, yo voy a trabajar voy a calcular a través del teorema del resto, es decir, voy a reemplazar el polinomio por cada una de esas raíces y ver si son o no son esas raíces, y después, a través del teorema de Ruffini, voy a poder hacer la división. Esto lo vamos a ver la clase que viene en la escuela, así que tranquilos. Pero sí me interesa que sepan cómo calcular las posibles raíces porque vamos a trabajar con esos números en principio. Bueno, es todo por hoy. Si quieren hacer consultas, cortamos y nos volvemos a conectar, como ustedes deseen. Bueno, les mando un beso, nos vemos la semana que viene en la escuela.